Soy la idiota por negarme a cuidar a nuestro hijo para que mi esposo durmiera, después de que él dijera que no hago nada. Nunca pensé que mi matrimonio, que había comenzado con tanto amor y promesas, se convertiría en una batalla constante de desgaste emocional. Mi nombre es Ana, tengo 36 años, y estoy embarazada de 7 meses. Mi esposo Carlos, de 34 años, y yo tenemos un hijo pequeño de 2 años. Además, tengo un hijo mayor de 18 años, fruto de una relación anterior. Carlos y yo nos conocimos cuando mi hijo mayor tenía 7 años, así que él no vivió los primeros años de crianza, esos años agotadores en los que todo es caos y noches sin dormir. Carlos trabaja en una mina, 4 días a la semana, con turnos de 10 horas más 1 hora de trayecto. Sé que su trabajo es físicamente exigente y que llega a casa agotado, pero lo que no entiende es que yo también estoy agotada. Cuidar a un niño pequeño, estar embarazada, mantener la casa en orden, o al menos intentarlo, y además estar en un programa de máster, no es precisamente un camino de rosas. Sin embargo, Carlos parece creer que mi día consiste en sentarme a mirar la tele mientras el niño juega solo. La gota que colmó el vaso fue cuando Carlos comenzó a quejarse constantemente de que no hacía nada en la casa. Nunca tienes tiempo para mí, decía. La casa siempre está desordenada, y yo tengo que hacer todo cuando llego. Esas palabras me dolieron profundamente. ¿En serio creía que la ropa se doblaba sola? ¿Que la comida aparecía mágicamente en la nevera? ¿Que el niño se cuidaba solo? Yo también estaba agotada. Pero sentía que mi cansancio no era válido porque no era un cansancio físico como el suyo. Un día, después de una discusión especialmente intensa, decidí hacer algo radical. Le dije a Carlos que, si realmente creía que no hacía nada, entonces no haría nada. Y así fue. Cuando llegó a casa ese día, la casa estaba igual que cuando se fue. La ropa sin doblar, los platos sucios en el fregadero, y el niño corriendo por toda la casa. Carlos me pidió que llevara al niño para que él pudiera dormir un poco antes de su próximo turno. Me negué. Le recordé que, según él, yo no hacía nada, y que si él hacía todo, entonces no necesitaba mi ayuda. La discusión escaló rápidamente. Carlos me dijo que, como madre que se queda en casa, mi trabajo era cuidar al niño y mantener la casa en orden, sin importar cómo me sintiera. Le respondí que mi trabajo era cuidar al niño mientras él estaba en el trabajo, pero que cuando él estaba en casa, las responsabilidades debían ser compartidas. Tu tiempo para descansar es en tus días libres, me dijo. Le recordé que en esos días libres yo me ponía al día con tareas atrasadas, como la ropa, la tarea del máster, y, sí, incluso ducharme. Carlos no lo entendió. Dijo que yo estaba siendo egoísta y que, si continuaba así, nuestro matrimonio no sobreviviría. Incluso mencionó la palabra divorcio. Esa palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿En serio estaba dispuesto a terminar nuestro matrimonio porque yo me negaba a ser la única responsable de todo? Le dije que publicaría nuestra situación en Internet para obtener otros puntos de vista. Él me respondió con sarcasmo. Asegúrate de decirles que son las 10 menos 15 de la noche y que tengo que levantarme a las 3 de la madrugada. Esa frase me dejó claro que no entendía mi agotamiento. Para él, mi cansancio no era válido porque no era físico como el suyo. Ahora me pregunto si fui una idiota por no llevar al niño para que Carlos pudiera dormir. Sé que su trabajo es duro, pero ¿acaso mi trabajo no lo es? ¿Es justo que yo cargue con todo el peso de la casa y la crianza, solo porque él trabaja fuera? ¿O debería haber sido más comprensiva con su necesidad de descanso? La verdad es que no tengo todas las respuestas. Lo que sí sé es que nuestro matrimonio está en un punto crítico. Si no encontramos una manera de comunicarnos mejor, y de compartir las responsabilidades, no sé cómo vamos a superar esto. Y con un bebé en camino, las cosas solo van a volverse más difíciles. Después de esa noche, las cosas en casa no mejoraron de inmediato. De hecho, la tensión entre Carlos y yo siguió creciendo, como una olla a presión a punto de explotar. Yo estaba harta de sentir que mi cansancio no era válido, de que mis esfuerzos fueran invisibles para él, y él por su parte seguía convencido de que yo no entendía lo agotador que era su trabajo en la mina. Era un círculo vicioso de resentimiento y frustración. Al día siguiente de nuestra discusión, Carlos se fue a trabajar sin decirme una palabra. El silencio en la casa era ensordecedor. Mi hijo de 2 años, Lucas, parecía sentir la tensión y estaba más inquieto de lo habitual. Intenté mantener la calma, pero por dentro me sentía destrozada. ¿Realmente estábamos al borde del divorcio por esto? ¿Era tan difícil para Carlos ver que yo también necesitaba apoyo? Esa tarde, decidí hacer algo que no había hecho en mucho tiempo, sentarme a pensar en mí misma. No como madre, ni como esposa, ni como estudiante de máster, sino simplemente como Ana. Me di cuenta de que había estado tan ocupada tratando de cumplir con todas las expectativas que me había olvidado de lo que significaba cuidar de mí.
Y, lo más importante, me di cuenta de que no podía seguir permitiendo que Carlos menospreciara mis esfuerzos. Cuando Carlos llegó a casa esa noche, lo recibí con una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabía que teníamos que hablar, pero esta vez no quería que fuera otra discusión llena de reproches. Quería que fuera una conversación honesta, aunque dolorosa. Carlos, le dije, necesitamos hablar, de verdad hablar, sin gritos, sin acusaciones. Él me miró con cansancio pero asintió. Nos sentamos en el sofá, y por primera vez en mucho tiempo, nos miramos a los ojos sin ira. Yo sé que tu trabajo es agotador, comencé, y no quiero restarle importancia. Pero necesito que entiendas que mi trabajo también lo es. Cuidar a Lucas, estar embarazada, mantener la casa, estudiar, todo eso me agota. Y cuando llegas a casa y me dices que no hago nada me duele. Porque yo sí hago cosas, muchas cosas, aunque no las veas. Carlos bajó la mirada, y por un momento pensé que iba a negarlo todo de nuevo. Pero entonces suspiró y dijo: tal vez tienes razón, tal vez no he sido justo contigo. Es solo que, a veces siento que no puedo más. Llego a casa y solo quiero descansar, pero hay tanto por hacer. Lo sé, le respondí. Y yo también quiero descansar. Pero si no trabajamos juntos, si no nos apoyamos, esto no va a funcionar. No podemos seguir compitiendo por quién está más cansado. Necesitamos ser un equipo. Carlos asintió lentamente. Tienes razón, admitió. He sido un idiota. No debería haberte dicho que no haces nada. Lo siento. Esas palabras, simples pero sinceras, fueron un bálsamo para mi corazón. No solucionaron todos nuestros problemas, pero fueron un primer paso. A partir de ese día, comenzamos a hacer cambios pequeños pero significativos. Carlos se comprometió a ayudarme más en casa, incluso en sus días de trabajo. Y yo, por mi parte, intenté ser más comprensiva con su necesidad de descansar después de un turno agotador. También decidimos buscar ayuda externa. Comenzamos a ir a terapia de pareja, algo que nunca habíamos considerado antes. Allí, aprendimos a comunicarnos mejor, a expresar nuestras necesidades sin herir al otro, y a encontrar un equilibrio entre nuestras responsabilidades. No fue fácil. Hubo días en los que volvíamos a caer en viejos patrones, en los que las críticas y el resentimiento amenazaban con resurgir. Pero cada vez que eso ocurría, recordábamos nuestra conversación en el sofá, y volvíamos a intentarlo. Ahora, meses después, puedo decir que nuestra relación ha mejorado. No es perfecta, pero es más fuerte. Carlos ha aprendido a valorar lo que hago en casa, y yo he aprendido a pedir ayuda cuando la necesito. Y lo más importante, hemos aprendido que el amor no se trata solo de grandes gestos, sino de las pequeñas cosas que hacemos cada día para apoyarnos mutuamente. Después de esa noche, las cosas en casa no mejoraron de inmediato. Carlos y yo estábamos atrapados en un ciclo de resentimiento y agotamiento que parecía no tener fin. Él seguía insistiendo en que yo no hacía lo suficiente, y yo me sentía cada vez más invisible, como si mi trabajo en casa y con nuestro hijo no tuviera valor. Pero algo cambió dentro de mí esa noche. Ya no podía seguir ignorando el hecho de que nuestro matrimonio estaba al borde del colapso, y que si no hacíamos algo al respecto, todo se derrumbaría. Al día siguiente, decidí tomar cartas en el asunto. Sabía que necesitábamos hablar, pero esta vez no quería que fuera otra discusión llena de reproches. Quería una conversación honesta y sincera, donde ambos pudiéramos expresar cómo nos sentíamos sin miedo a ser juzgados. Así que, cuando Carlos llegó a casa esa noche, lo esperé en la sala con una taza de café para él y una de té para mí. Necesitamos hablar, le dije, mirándolo directamente a los ojos. Él asintió con la cabeza, aunque parecía un poco reacio. Le conté cómo me sentía, cómo sus palabras me habían herido profundamente y cómo me sentía agotada física y emocionalmente. Le expliqué que no era justo que él minimizara mi trabajo en casa, y que necesitábamos encontrar una manera de compartir las responsabilidades de manera más equitativa. Carlos me escuchó en silencio, y cuando terminé me sorprendió su respuesta. Tienes razón, dijo, he sido injusto contigo. Sé que no es fácil lo que haces, y no debería haber dicho que no haces nada. Lo siento. Esas palabras fueron un balde de agua fría para mí. No esperaba una disculpa tan directa. Carlos continuó explicando que estaba bajo mucha presión en el trabajo, y que a veces descargaba su frustración en casa sin darse cuenta. No es excusa, admitió, pero quiero que sepas que no es mi intención hacerte sentir mal. A partir de ese momento, decidimos trabajar juntos para encontrar un equilibrio. Carlos se comprometió a ayudarme más en casa, incluso en sus días de trabajo. Acordamos que, cuando llegara a casa, tomaría un tiempo para descansar, pero luego nos turnaríamos para cuidar a nuestro hijo y hacer las tareas del hogar. También decidimos que los fines de semana serían un tiempo para descansar y reconectar como familia,
sin presiones ni reproches. No fue fácil al principio. Hubo días en los que Carlos llegaba tan cansado que apenas podía mantenerse despierto, y hubo días en los que yo estaba tan agotada que no quería hacer nada. Pero lo importante era que estábamos intentándolo. Poco a poco, comenzamos a encontrar un ritmo que funcionaba para ambos. También decidimos buscar ayuda externa. Comenzamos a asistir a terapia de pareja, lo que nos ayudó a comunicarnos mejor y a entender las necesidades del otro. Aprendimos a escucharnos sin juzgarnos y a expresar nuestras frustraciones de manera constructiva. Con el tiempo, las cosas en casa comenzaron a mejorar. Carlos se involucró más en la crianza de nuestro hijo y en las tareas del hogar, y yo me sentí más apoyada y valorada. Aunque todavía había días difíciles, ya no nos sentíamos como enemigos sino como un equipo. Ahora, con nuestro segundo hijo a punto de llegar, sé que los desafíos no han terminado. Pero también sé que, si seguimos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente, podemos superar cualquier obstáculo. Al final, aprendí que el amor no se trata solo de grandes gestos, sino de las pequeñas cosas que hacemos todos los días para cuidar el uno del otro. Si te quedaste con ganas de más, no te preocupes. En este canal hay historias para todos los gustos. Suscríbete y activa la campanita para ser el primero en ver cada nuevo vídeo.